Hola, bienvenidos, bienvenido, bienvenida. Pues hemos llegado a la lección número 29 de un curso de milagros. Recuerda que em, si has llegado hasta aquí, has cumplido el primer ciclo del camino de las lecciones, en el que hemos estado creando en este canal. Em, Dios está en todo lo que veo. Es la lección número 29. Si no comprendes o es el primer video que has visto, pues recuerda que siempre eh, es mencionar la dirección y se te pide ir a la introducción, a la lección número 1 para poder comenzar si es que quieres cambiar tu manera de ver. Eh, bueno, voy a comenzar leyendo. Entonces continuamos con la lección número 29 que dice, Dios está en todo lo que veo. Sí, vamos a seguir con la misma dinámica. Voy a leer esto y después haremos otra lectura para complementar. Entonces, bueno, lección número 29. Dios está en todo lo que veo. ¿Ok? Dios está en todo lo que veo. Dice, la idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Una idea sumamente importante para marcar. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado, existe por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. Explica por qué nada está separado, existe por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar de la visión. Voy a repetir este párrafo que es muy importante. Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado. Qué bonito, ¿no? La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado. Existe por sí mismo o en sí mismo.
También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar de la visión. Excelente. Entonces, la idea de hoy es el pilar de la visión. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa e incluso censurable. Ciertamente, Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayamos, ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. Y lo que comparte el propósito del universo, comparte el propósito de su creador. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. Y lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador. Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Recordemos esto, ¿no? Punto 3. Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Ahora mismo no las ves. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina al mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente y no comprenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. Viene la práctica. Nuestras 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una deben seguir la norma habitual. Comienza repitiendo la idea en tu interior y luego aplícala a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a tu alrededor. Comienza repitiendo la idea en tu interior y luego aplícala a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a tu alrededor, nombrando específicamente cada uno de ellos. Trata de evitar la tendencia a dirigir la selección, que en el caso de la idea de hoy, trata de evitar la tendencia a dirigir la selección, que en el caso de la idea de hoy puede ser una gran tentación debido a su naturaleza totalmente extraña. Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponerle recuerda que cualquier orden, recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad. Debes, por lo tanto, evitar al máximo ser tú mismo quien dirige la selección de objetos. Una lista adecuada podría incluir, por ejemplo, Dios está en este perchero, Dios está en esta revista, Dios está en este dedo, Dios está en esta lámpara, Dios está en ese cuerpo, Dios está en esa puerta. Una lista adecuada podría incluir, por ejemplo, Dios está en ese perchero, Dios está en esta revista, Dios está en ese dedo, Dios está en esta lámpara, Dios está en ese cuerpo, Dios está en esa puerta, Dios está en esa papelera. Además de repetir la idea de hoy durante las sesiones de práctica asignadas, repítela otra vez. Además de repetir la idea de hoy durante las sesiones asignadas, repítela como mínimo una vez por hora, mirando lentamente a tu alrededor mientras, esto es muy bonito, además de repetir la idea de hoy durante las sesiones de práctica asignadas, repítela como mínimo una vez por hora,
mirando lentamente a tu alrededor mientras repites las palabras para tus adentros sin prisa. En la lección anterior ya nos había dicho, ya nos había hablado de sin prisa, ¿no? Por lo menos una o dos veces deberías experimentar una sensación de sosiego mientras haces esto, precisamente. Por eso empiezan a convertirse las lecciones en un goce y en un disfrute para que sientas el instante santo que en realidad es el no tiempo, ¿no? El presente. Es muy sencilla. Dios está en todo lo que veo. Esta lección, como reflexión, eh, pues me hace ver cómo, me hizo ver, ¿no? Varias cosas, varias cosas importantes. Cuando la hagas, vas a presenciar. Es más, en este momento, por ejemplo, lo que esté frente a ti, en mi caso, Dios está en ese vaso de cristal, Dios está en esa vela, Dios está en este librero, Dios está en esa caja, ¿sí? Dios está en esta pared, Dios está en esas cortinas. Bueno, en la lección David Hofmeister hablaba sobre el panteísmo, ¿no? Que esta idea no es el panteísmo, que Dios habita en las cosas, sino que Dios es la mente y la mente habita en todo. A mí me hizo pensar eh, en las religiones y su idea de Dios y en las diferencias que esto conlleva. Para esto me gustaría leer dos pasajes, así brevemente. Si quieres quedarte y escucharlos, pues creo que sería bastante nutritivo para todos. Y si lo que quieres es hacer tu lección, pues también es completamente válido. Por eso comienzo con la lección, pero entonces vamos a eh, pues leer. Ya tenemos la idea general para hacer la lección. Ahora, si queremos escuchar una reflexión extra, pues podemos hacerlo con estas lecturas. Entonces vamos a empezar a leer con esta lectura de, eh, bueno, hay tantas lecturas tan bonitas. Voy a empezar con la de el Génesis. Lectura del domingo 22 de febrero. eh, Hace unos días. Y terminando explicamos un poquito de la lección. Voy a tratar de hacerlo breve, ¿va? Vamos a comenzar. Estamos entonces en el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9 y capítulo 3, versículos 1 al 7. Em, Quiero leer un poquito porque sí podemos relacionar la lección, no por el tema religioso, sino porque por la idea de Dios, por la idea de marcar estas diferencias que en realidad no las hay, y nos puede ayudar a reflexionar, eh, pues estas lecturas, ¿sí? Al final doy una conclusión
para recordar la lección y no perdernos de ese rumbo. Entonces, bueno, dice Génesis 2, el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer, no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Aquí habla de la visión, ¿no? Yo veo como la inocente, la mujer cuando, cuando tiene este arquetipo de la inocente, ¿no? Y si eran inocentes porque no tenían el pecado. Pero cuando la serpiente le dice, ¿cómo es que os ha dicho Dios que comáis, que no comáis de ningún árbol del jardín? Dice, la mujer respondió a la serpiente. Fíjate cómo contesta de manera casi casi que como un niño o una niña, ¿no? Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis bajo pena de muerte. Entonces ella es la inocente, no había pecado, pero no es inocente por haber tomado el fruto, sino no sabía, no tenía todavía el conocimiento del bien y el mal, que es una metáfora de la sabiduría y el conocimiento. Y ahorita voy a explicar por qué, pero ella era la inocente en el sentido de que era como un niño. La inocente, el arquetipo del inocente en el sincronario, en el Solkin, tiene como, es la semilla, que por cierto está relacionado con el fruto, y por eso y aparte es el sello número 4 y el 5 es la serpiente, entonces están juntos. Em, Inocente tiene como antípoda al mago, que es el creador, también en el tarot es el que crea, ¿no? Es el que realiza con su vara y con su mano, el que crea su realidad. Entonces era la inocente y era el mago, creador. Y por eso mismo, con su poder de realización de mago, utiliza, la mano es el oculto del mago, y la mano es, el sello 7 es el, em, el kin análogo del humano, que son lo que ellos representan. La sabiduría es el humano y la libre voluntad. Y entonces con la mano tienen el poder de la libre voluntad como análogo de elegir. La sabiduría del humano es elegir con sabiduría, ¿no? Entonces, cuando tiene ejerce su poder de realización, es cuando toma con el fruto, realiza su decisión. Y aquí dice,
no lo toque, no, dice, no, nos ha dicho Dios, no, no comáis de él ni lo toquéis bajo pena de muerte. O sea, en esta traducción en esta versión de la Biblia que estoy leyendo, que es la que utiliza el padre Carlos Yepes, que es a quien yo sigo, eh, porque me gusta mucho la manera en cómo lo maneja, eh, y cómo habla, ¿no? El espíritu con el que habla. Eh, en esta versión dice, no lo toquéis bajo pena de muerte. O sea, no les dice que no lo toquen, solamente les dice, si lo tocas es bajo pena de muerte. Entonces, para mí, ¿qué es eso? Eh, Comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, o de la vida y la muerte, porque también está relacionado con el árbol de la vida y el conocimiento. Lo que hace la serpiente es invitarlos a la sabiduría. La serpiente es parte del plan de Dios para la salvación. O sea, la serpiente es parte de Dios, ¿no? No es algo ajeno, ni es maligno el símbolo. La serpiente es el conocimiento en muchas culturas y la sabiduría. Eh, entonces, lo que está haciendo es invitarlos a ser cuestionadores de su realidad y a abrir los ojos. ¿Cómo? Los invita a comer del fruto del árbol que era atrayente, apetitoso y deseable porque daba inteligencia. La serpiente los invita a cuestionar con inteligencia bajo la ciencia del árbol del conocimiento. Entonces, bajo pena de muerte significa van a encarnar y van a experimentar todo, ¿no? El dolor, el sufrimiento que incluye a la libre voluntad del humano y que no tiene nada que ver eh, con usar a Dios como el culpable, o con utilizar a Dios como el responsable de lo que es la libertad, ¿no? La libre voluntad de la creación. Em, Hoy escuchaba eso sobre Dios, sobre poner a Dios como el responsable de esas cosas que eh, nos suelen pasar, ¿no? Pero bueno, no me voy a desviar con eso. El salmo es muy bonito, porque habla de la inocencia es el Salmo Miserere, Salmo 51. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Bueno, continúa el salmo ahí. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso, Señor. Me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Reinterpretando este salmo, podemos, podemos encontrar esa misericordia que habla sobre la inmensa compasión, ¿no? Sobre lavar del todo el delito y limpiar mi pecado significa, eh, pues que siempre hay
Como dice el curso de milagros, siempre puedes detenerte y volver a elegir. Siempre puedes detenerte y volver a elegir, corregir la percepción y no debes de culparte. El tema de esto del fruto y eso que sea atrayente, delicioso y que brinda inteligencia, solamente es una cualidad del humano. Eh, las lecturas son muy interesantes. Después viene una de la carta a los Romanos, capítulo 5 versículos 12 al 19 y está muy interesante. Voy a leer así solo una parte. Dice, no hay proporción entre el delito y el don. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron, porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de esto, la muerte reinó, o sea que no había ni siquiera como propósito, ¿no? Ni moral o leyes, ¿no? A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión, eso de no hay proporción entre el delito y el don, me suena mucho a no hay nivel de dificultad en los milagros, como dice el curso de milagros. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. Una parte, bueno, dice, por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte por culpa de uno solo. ¿Cuánto más ahora por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación? En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de todos se convirtió en pecadores, así por la obediencia de uno todo se convertirá en justo. Pues sí, creo que esta lección, digo, esta lectura habla un poco como esa lección que decía, no veo cosas neutras, ¿no? Y aquí está hablando pues sí, de una neutralidad. Bueno, pasemos al Evangelio, que es la otra lectura que quiero leer, y seguimos. Entonces dice, San Mateo capítulo 4 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como el alimento, aquí habla del alimento nutritivo, es la sabiduría, ¿no? El verdadero alimento. Y la sabiduría es lo que estamos haciendo, el reconocer las lecciones, el reconocer, el ver, el reconocer, como dice el curso de milagros, dice, el conocimiento no es el fin, la paz lo es. El conocimiento, en el texto dice, ¿no? El conocimiento no es el fin del curso, la paz lo es. Entonces la sabiduría es esa paz. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios es el que te da ese alimento de paz, ¿no? Dios es el que te da esas palabras de sabiduría que te llevan a eso, lo bello, lo sublime, que es estar relacionado con lo divino. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito,
Encarga a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima. ¿Cómo Jesús tiene palabras para todo? ¿Qué es lo que yo rescato de aquí? Lo que creo que es el aprendizaje es cómo te pueden decir algo, pero si tú tomas otra cita, por ejemplo, como no, o sea, la que sea, puedes tener ese poder de sabiduría, ¿no? No solamente te quedes con las palabras que te dice el mundo, ¿no? Eso es sabiduría, saber que puedes elegir, siempre puedes elegir más de las opciones que crees tener. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Otra vez, entonces le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Otra vez, Cristo, Jesucristo se detiene para volver a elegir porque no se queda con las palabras que le dijo, ¿no? Dice, entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. O sea, como que no se quedó no se quedó con lo que con lo que le estaban diciendo, ¿no? Sino que Él elige, está ejerciendo su poder de libre voluntad también. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Aquí me llama mucho la atención cómo eh, le sirven los ángeles después de lo que el segundo diálogo que dice la serpiente o el diablo, aquí dice que es el diablo, le dice, tírate, le dijo, lo pone en el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. Fíjate, porque aquí el demonio, o en palabras de él, del el supuesto demonio, eh, está diciendo algo sagrado que casi no utilizamos, ¿no? O sea, que podríamos, o sea, son palabras sagradas porque aparte están escritas. Y dice, encarga a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. O sea que podríamos encargar eso a, a los guías, a los arcángeles, ¿no? A los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán, qué bonito aparte, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Y eso que lo está diciendo el mismo Señor de las tinieblas, ¿no? Entonces, al final el Evangelio termina diciendo, entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. O sea, ahí hay eh, sí, es como una referencia, ¿no? A sí mismo, al mismo texto. Eh, así es. Eh, pues estamos en la temporada de la cuaresma en la religión, estamos hablando de los momentos, ¿no? De los calendarios, de las sincronías del tiempo. En el calendario litúrgico estamos en esta por eso, en estos 40 días que se les llama cuaresma, por eso dice que en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado aparte. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches. O sea, fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Entonces el Espíritu nos lleva a las tentaciones, ¿no? Y el otro día yo reflexionaba, las tentaciones nos llevan al bien, porque si vencemos la tentación, o sea, todo está hecho para nuestro bien, como decía una de las lecciones, todo está hecho
creo que era la 25, que decía, al inicio de la lección decía, todo está hecho para tu bien. Y es una palabra, esa es una referencia a Romanos 8:28. Todo está, todo es bueno para aquel que ama a Dios, aunque muchos tengan miedo de aceptarlo, ¿no? Las tentaciones, cuando dice no caer en la tentación, no significa que no tengas tentaciones, sino que no te quedes en el suelo por una tentación. Siempre, siempre levantarse, ¿no? Entonces, con esta referencia de la cuaresma, pues vamos a ser coherentes, como habíamos dicho, y a tomar esto como el mejor momento para eh, para poder crear, para poder realizar con plenitud las lecciones. Em, Vamos a darle una lectura más y terminamos, si les parece. La de lunes fue Guerrero Espectral. En el sincronario no tiene nada que ver, pero bueno, sí tiene un poco, ¿no? El código de santidad de Levítico, este es bellísimo. Vamos a aprovechar esta lección para leer esta lectura y que no quede tan larga, pero bueno, vamos a darle. Levítico 19, capítulo 1 al, perdón, Levítico capítulo 19, versículos 1 al 12, eh, y 11 al 18. Esta me gustó mucho. Dice, el Señor habló a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. No robaréis, ni defraudaréis, ni engañaréis a ninguno de vuestro pueblo. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni lo expropiarás. No dormirá contigo hasta el día siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezos al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas. No seréis parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu ciudadano. No andarás con cuentos de aquí para allá, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardaréis rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Bueno, ok. Me gusta, ¿no? No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes. Como sirve porque hace la lección 22 hablaba, lo que veo es una forma de venganza, ¿no? Em, Aquí es, es, eh, es muy bonito, ¿no? Esta parte, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una referencia desde Levítico, que le llamó el padre código de santidad, me encantó. Levítico 19, está genial esta palabra. Tiene mucho el tema de los mandamientos y esto, no robaréis, ni defraudaré, bueno, no juraréis en falso por mi nombre. Yo nada más comento esto, ¿no? Es la belleza del texto, además de eh, la referencia a amar al prójimo, está vinculado con los evangelios y otras partes donde menciona amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Hay varias partes, también las cartas de San Juan, este, tienen ese vínculo a esa parte.
Pero bueno, voy a citar una parte que me gustó mucho. Eh, Todo, la verdad es que todo está para escucharlo porque incluso para tenerla por ahí, porque, por ejemplo, esto que dice, ¿no? No andarás con cuentos de aquí para allá, ni declararás en falso con la vida de tu prójimo. O sea, está hablando de la coherencia de nuestras palabras, ¿no? La coherencia que, como yo mencioné de este sermón que escuché, de la coherencia de el miércoles de ceniza, que era, la explicación es ser coherente con quien soy. No es que te bendiga o te dé algún especie. No, o sea, es como que si te la pones es por decisión propia. Yo por eso lo hice ese día. Ni me la iba a poner la marca. Este, solamente fue porque escuché esta parte que decía em, ser coherente afuera con lo que eres adentro, ¿no? Entonces, eh, con ese sentido, yo manifiesto que quiero ser coherente, ¿no? Quiero ser coherente, entonces como s- requiere mi vida, mi experiencia requiere una transformación de manera de ver, eh, etc., pues entonces eso es ser coherente. Entonces aquí solamente es por un tema de coherencia, ¿no? Eh, es un acto de coherencia, pero los actos exteriores no son lo que estamos buscando. Simplemente por ejemplo, aquí que dice, no andarás con cuentos de aquí para allá, puede tener este significado como con el libro de los cuatro acuerdos, que dice, sé impecable con tus palabras o que tus palabras sean impecables. Entonces, ni siquiera des explicaciones, ¿no? O que tu palabra sea, como dice la Biblia, ¿no? Que tu palabra sea, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Por eso lo dice, para que seas de palabras, hace una referencia de ser de palabras cortas para que, para que todavía seas más congruente. Y otra parte importante, me gustó mucho este que dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezos al ciego. A veces los sordos son gente, por ejemplo, que nos está haciendo alguna especie de daño, ¿no? Pero, o que nos está poniendo obstáculos ellos mismos, tú no lo vas a hacer con ellos, no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezos al ciego, puede tener que ver con que si hay una persona que no tiene la conciencia que nosotros hemos estado practicando, no solamente sordos y ciegos, sino ese tipo de personas que nos ponen obstáculos, no lo maldigas, sino bendícelo y eso ayuda eh, a ver con el curso de milagros hacia allá nos dirigimos. Eso es lo que vamos a aprender y voy a continuar. No, ya ya no lo voy a leer, ya es mucho. Hasta aquí. Este, para enfocarnos en la lección, Dios está en todo lo que veo. Es muy bonito porque, eh, pues, en ese sordo, ¿no? En ese ciego que menciono, si lo vemos ahí a Dios, nos damos cuenta de que Dios está en ellos también. Entonces, nos ayuda a ver que si yo no maldigo a esa persona, no le pongo tropiezos solamente por venganza, pues no me enveneno a mí mismo, ¿no? No me pongo tropiezos porque entonces ya no veo, ya simplemente estoy viendo lo que veo es una forma de venganza. O en esta lección que decía, eh, mm, por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera, este,
mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad, ¿no? Por ahí había otra. No percibo lo que más me conviene y puedo escaparme del mundo. Ah, ahí está. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Renunciar a los pensamientos de ataque te va a ayudar a ver que Dios está en todo lo que veo. Por eso te dice, de hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora, también todas las subsiguientes, ¿no? Es el pilar de la visión. Entonces, con esta lección, Dios está en todo lo que veo, nos damos cuenta de que nada existe realmente en sí y por sí mismo. Nada existe realmente en sí y por sí mismo. Aquí mismo nos dice, ¿no? Lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo, explica por qué nada está separado, existe por sí mismo o en sí mismo. Entonces, nada existe realmente en sí y por sí mismo. Todo está unido, todo es la mente. Luego, no es que nada, hay una frase del curso de milagros, la premisa del curso de milagros dice, nada irreal existe, nada real puede ser amenazado. Y muchas veces se dice que nada existe en el curso de milagros. Muchos de los maestros de Dios citamos, ¿no? Como denomina a quienes compartimos el curso de milagros, citamos que nada existe, pero no es que no exista, porque aquí lo estás viendo, ¿no? En realidad no es que nada realmente exista, sino que nada realmente existe por sí mismo separado. Esa es la verdad del curso de milagros. No es que nada realmente existe, sino que nada realmente existe por sí mismo separado. Nada existe realmente en sí y por sí mismo separado. No hay nada que exista en sí y por sí mismo. ¿Sí? Ya acabamos. Dios está en todo lo que veo. Es un mundo, ver un mundo como uno, un mundo que no ha sido eliminado de nuestra mente. Ese mundo todavía sigue ahí. Está unificado en nuestra mente. Está unificado en nuestra mente ese mundo. Todavía sigue ahí, en la conectividad unificada, en el campo cuántico que hablan la física cuántica. Dios está en todo lo que veo. Retirar todas las definiciones del mundo percibido, retira todas las definiciones del mundo percibido, retirar significados y distinciones, sé inclusivo, lista de todo, sé imparcial, como decía esa lectura de la Biblia, no sean parciales por beneficiar al que tiene dinero o al pobre, ¿no? Dios está en esta libreta, Dios está en esta pluma, Dios está en las redes humanas, hasta en el criminal que está por ahí, ¿no? Yo pensaba en esto del panteísmo y ya con esto nos vamos. Espérame. Ajá. Cuando estaba haciendo mi lección, pensé en el... ¿Estoy grabando? Sí. Cuando estaba haciendo mi lección, pensé en el pan de la hostia al bendecir el pan. Y según la iglesia, en ese pan está Dios. ¿Cómo va a estar Dios en un pan? Es que Dios no está en un pan, Dios está en la mente. Y tanto está como en un pan. O sea que sí, tienen razón ellos, no es idolatría. Podría verse eh, como algo muy sagrado, u otras filosofías y corrientes religiosas lo ven como panteísmo o lo ven como sacrilegio decir que Dios está en un pan. Pero ahí es una metáfora de la vida diciendo que desde esta visión, eh,
Dios sí está en ese pan porque Dios está en todo lo que veo. Tanto puede estar, tú puedes hacer tu lección y si estás en una iglesia, por ejemplo, y ves la hostia y dices, Dios está en todo lo que veo y en ese momento la ves, pues entonces te das cuenta de que sí ahí está, ¿no? Que eso me pasó o lo reflexioné. Pero luego volteé hacia una flor que estaba ahí, en el brote de la flor. Y dije, Dios está en esa flor. Y pensé en todo el ciclo de la vida, de la nutrición de la flor, en el agua de la flor, en, en todas lo equivalente al tallo, ¿no? Lo que serían las venas que nutren el ciclo del agua, de la hidratación de una flor para que tenga vida. Entonces, Dios, claro que está en esa vida, ¿no? Podemos comparar, no sé, más bien creo que estamos aprendiendo a no hacerlo, a ver como neutras todas las cosas y ver que tanto puede haber vida en esta premisa católica, cristiana católica, de que Dios está en un pan y es la vida. Sí, sí lo está, es un rito que lo está significando eso, ¿no? Pero también podemos ver un naranjo que esté a un lado con sus frutas de naranja, ¿no? Y en cada hoja, en la misma fruta, está esta hidratación del agua, hay vida. Entonces, pues bueno, lo importante es hacer la lección y darnos cuenta que Dios está unificado en nuestra mente, en el campo cuántico. Un mundo como uno y un mundo que no ha sido eliminado, no ha sido eliminado de nuestra mente. Aquí sigue. Bien, gracias. Disfruten su lección. Dios está en todo lo que veo.